Buenas noches. Nuestro planteamiento para el día de hoy, previa invocación del Espíritu Santo para que nos conceda su revelación y su discernimiento en esos temas. El tema es acerca de amando al mundo, deseando a Dios y si eso es posible. Entonces, si hacemos un breve recorderis de los temas de este mes, nos vamos a dar cuenta que es más de lo mismo, sustentado con otros versículos de la palabra de Dios. En este mes, ¿qué temas hemos visto? Al principio del mes vimos qué implica abrazar la cruz de Cristo. Después vimos la oración que le agrada a nuestro Señor Jesús. Posteriormente, ¿tienes claro el propósito de tu vida? Y la última charla era, ¿reconoces la voz de Dios? ¿Le obedeces? Y la de hoy, el desafío que nos presenta este planteamiento es amar al mundo, desear a Dios. ¿Qué tan estrechamente relacionado está eso? Entonces, para eso vamos prontamente a la palabra de Dios, para que empecemos a darnos cuenta qué nos dice la palabra de Dios y por qué es más de lo mismo. ¿A qué me refiero con que es más de lo mismo? La completa dependencia del Señor, la obediencia a las instrucciones del Señor, la intimidad profunda con la que debemos estar cada día en nuestras vidas en relación con nuestro Señor para encontrar sus instrucciones, su guía, su dirección para nuestro día a día y el convencimiento que debemos tener nosotros, la convicción de saber que estamos sujetos en servidumbre al amor del Señor y por lo mismo estamos esclavos a sus decisiones para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todo, las charlas apuntan a lo mismo. ¿Por qué tenemos que repetirlo tan constantemente? Porque como lo dijimos hace 8 días, tenemos que empezar a vivir la experiencia de tener verdaderamente una relación con Dios a la manera del Señor, no a nuestra manera. Muchas personas dicen que hablan con Dios a través de diferentes tipos de mecanismos, oraciones, mantras, yogas, rezos, pero jamás escucha uno que lean la Biblia. Pareciera ser que en ese tipo de relaciones con Dios les sobra el principal protagonista de esa relación, que es la palabra de Dios, a través de la cual podemos conocer quién era Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces yo me pregunto qué tipo de relación tendrán esas personas que dicen tener una comunión y una relación con nuestro Señor, pero desprecian o por debajean la presencia de la Biblia en sus vidas y la instrucción que ella les va a dar. Acordémonos que podemos leer la Biblia como un libro de historia, como un libro de revelación, de acuerdo a la intención de nuestro corazón al buscar esa literatura en nuestras vidas. Como revelación, cuando tenemos entendido y claro la aceptación de Jesucristo como Dios mismo, hecho hombre, y nos concede la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que ese libro ya deje de ser un libro de historia, se vuelva un libro de poder, de revelación y de discernimiento para poder entender el propósito por el cual Dios nos ha creado y la convicción de entrar en obediencia a la voluntad del Señor. Por eso la importancia de entender que todo esto se lleva a través de la lectura juiciosa, constante y perseverante de la palabra de Dios. Para lo cual arrancamos inmediatamente, como lo dijimos, con Lucas. Lucas 16 es un capítulo interesante. Habla de la parábola del mayordomo infiel. No vamos a leerla toda, pero es para que tengamos el contexto de lo que nos quiere transmitir aquí la palabra de Dios a través de todo Lucas 16, que les invito a que lo lean muy juiciosamente porque las enseñanzas son variadas y muy profundas. Aquí vamos a tener claro un tema muy importante que realmente, ¿qué hacemos nosotros en el mundo que nos genera riqueza y valor agregado a nuestras vidas y cómo eso lo estamos usando para la grandeza del reino de Dios o para la grandeza nuestra, la satisfacción de nuestro ego y de nuestra vanidad? El planteamiento acá, si empezamos a leer detalladamente el versículo en particular que es el protagonista en este planteamiento, es Lucas capítulo 16, versículo 13.
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí nos vamos a preguntar entonces, o sea, ¿qué quiere decir que Dios nos invita a vivir una vida mediocre, miserable, paupérrima? No, no nos invita a eso. Nos invita a reflexionar acerca de para qué estamos viviendo nosotros en este mundo. ¿Para amar a Dios o para amar a las riquezas de este mundo? Por eso aquí nos cuestiona y nos hace reflexionar de a qué Dios estamos sirviendo. ¿A los dioses de este mundo para autosatisfacernos o empleando las riquezas o los dones que Dios nos ha dado para servir a Dios? Entonces, si nos damos cuenta, en ningún momento está diciendo que vivamos de manera miserable o de manera mediocre, sino qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. ¿Nos estamos enredando en el mundo o estamos entrando al reino del Señor desde ahora, desde este plano corporal? Y la diferencia es toda, porque no podremos llegar a la presencia del Señor diciendo que no atendimos la voz del Señor porque estábamos ocupados dándole prioridad al mundo. Cuando ya tuvimos ese planteamiento, nuestra prioridad tiene que ser la relación con el Señor, porque una vez resuelta esa prioridad, todo lo demás deja de ser urgente, porque lo prioritario da solución a lo urgente. Pero nosotros escogimos vivir de manera urgente, dándonos contra el mundo para satisfacer al mundo, buscándonos satisfacer a nosotros paralelamente y dejando a un lado la obediencia al Señor. Entonces, por eso aquí el planteamiento es, o estamos sirviendo al mundo o estamos sirviendo al Señor. Y como decía el título, realmente no podemos servir a dos señores. O estamos en el mundo o estamos con el Señor. No es posible servir a los dos señores, y lo más complicado y lo más desafiante es que no podemos llegar a la presencia del Señor a justificarnos diciéndole que mientras estuvimos acá estábamos al servicio del mundo porque Dios era espiritual. Ahí estamos completamente equivocados. Y si estamos realmente teniendo un compromiso de lectura con la palabra de Dios, quiere decir que estamos usando la palabra de Dios como un libro de historia, no como un libro de poder. Porque si vemos en el libro de poder, Dios es el dueño de absolutamente todo, es soberano sobre nuestras vidas. Y todo lo que el Señor nos ha concedido, dones, riquezas y todo esto a nuestro alrededor es para la gloria del Señor. ¿De qué manera? Esa manera la encuentra cada uno en su relación profunda con el Señor. ¿Cómo quiere el Señor que le sirvamos a Él con lo que Él nos ha permitido tener en este mundo? ¿Cómo podemos complementar este versículo? Vamos a pasar a Santiago 4, del 4 al 5. El Señor nos dice en este versículo, oh almas adúlteras. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es darle amor a aquel con el cual no teníamos un compromiso de carne, de espíritu y de conciencia. Por eso se llama adulterio, porque cuando tenemos ese compromiso, todo lo demás, a que le demos ese amor no merecido porque teníamos un compromiso o un pacto, es un adulterio. Por eso el Señor dice aquí, oh almas adúlteras, porque Él ya nos conoce y nos está definiendo que no tenemos un amor exclusivo por el Señor. Compartimos el amor con el amor por el mundo, pero el amor del mundo es el que nos da a nosotros esa satisfacción al ego, a la vanidad, a los ojos, a la carne. Y si estamos viviendo bajo esos preceptos, estamos viviendo muy equivocadamente, porque cuando vayamos al tribunal de Dios no tendremos justificación alguna, porque quiere decir que vivíamos para nosotros y el mundo era nuestro Dios y dejamos de lado al Señor. Por eso durante todo este mes todos los temas han propendido a hablar acerca de la relación íntima y profunda y muy personal nuestra con el Señor, buscando su propósito, su voluntad, el cumplimiento de sus deseos en nuestras vidas, la manera de acercarnos al Señor, la manera de tener una relación con el Señor, para que esa relación se vuelva cada día más perseverante, más íntima y más penetrante. Continuamos con el versículo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, estando en el mundo, no sentimos ningún tipo de arrepentimiento ni acto de contrición por los planes del Señor y estamos desaforadamente viviendo para darnos gusto a nosotros o a los nuestros, de pronto nos deberíamos hacer la pregunta de si es cierto que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Tal vez tenemos un amigo imaginario llamado Cristo, pero Él no está aquí en nuestro corazón, porque la presencia de Cristo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo nos hace reflexionar acerca de que a qué amo estamos sirviendo, a qué Dios estamos sirviendo. Al Dios Mamón, así se llamaba el Dios de las riquezas, o al Dios Todopoderoso que es soberano y que tiene un plan para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto. Depende de lo que nosotros queramos entender por bueno, agradable y perfecto. Porque si queremos entenderlo bajo las leyes del mundo, seguimos estando muy equivocados. Por eso dice aquí que no podemos ser amigos del mundo porque nos volvemos enemigos de Dios. Si estamos en el mundo es para agradar al Señor. Y agradar al Señor no es una vida aburrida, es una vida emocionante, es una vida con propósito. Lo que sucede es que el mundo nos ha vendido la experiencia y el reto de satisfacer los ojos, la carne, de manera material, de manera mundana, y que el contentamiento diría un par de días, si acaso meses, y volvemos a la nueva experiencia, porque nos volvemos insaciables ante las experiencias, dejando de lado la experiencia de nuestro Señor, la experiencia espiritual, que da un gozo, un deleite y un contentamiento eterno, porque estamos viviendo bajo el propósito espiritual de agradar a nuestro Señor. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, por eso Él dice, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente y Él nos constriñe, nos redarguye de que lo estamos haciendo mal para que lo hagamos bien. Ahí debemos empezar a reflexionar qué tipo de relación tenemos con nuestro Señor y preguntarnos si vamos por el camino correcto o por el camino ancho que lleva a la perdición, como dice la palabra de Dios. Entonces, les quiero invitar a que tengan en cuenta que servir al Señor, ser siervo del Señor, instrumento del Señor, desde donde estemos, no quiere decir que nos volvamos religiosos ni fastidiosos, de pronto sí fanáticos y muy claros y concisos en nuestras convicciones espirituales, pero no quiere decir que este tipo de vida o este estilo de vida, porque es un estilo de vida la experiencia con Cristo, nos lleve a vivir unas vidas mediocres y aburridas. Todo lo contrario, se vuelven muy emocionantes porque seremos embajadores al servicio de nuestro Señor. Qué mejor y qué más emocionante que tener un Padre Celestial que nos desafía y nos promueve a vivir situaciones extremas, ya que nos gusta vivir experiencias extremas, pero en la dirección del Espíritu Santo para la gloria del Señor. No para la gloria nuestra, ni para el contentamiento humano nuestro, ni carnal, ni de los ojos. Vuelvo y les digo, por eso somos insaciables ante esas experiencias y cada vez queremos más. Queremos nuevas experiencias, desafiantes las experiencias, que nos reten, que nos hagan sentir vivos, que inyecten adrenalina y endorfinas a nuestros cuerpos. Pero eso está equivocado. Estamos viviendo bajo los preceptos del mundo. Estamos viviendo de manera que busca únicamente la satisfacción personal. Y el desafío y el planteamiento acá es vivir bajo la obediencia del Señor, bajo los parámetros del Señor, para llevar a cabo el plan y el propósito en nosotros. Por último, el versículo que les quiero compartir esta noche está en 1 Juan 2, del 15 al 17. Me gusta esta versión. En la Biblia Dios habla hoy. Nos dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece,
los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Entonces, el desafío está claro. La palabra de Dios lo repite en muchos más versículos porque nos advierte de que la vida en el mundo nada positivo nos va a dejar, que la vida verdaderamente tiene un propósito espiritual, que lo vivimos desde ahora en la carne, que esto no es aburrido, ni mucho menos mediocre, y que por el contrario, el Señor nos ofrece una vida de aventuras emocionante, pero con un propósito, estar al servicio del Señor. No les puedo decir cómo ni de qué manera, porque eso viene dado a cada uno en persona en la medida de los talentos, de las cualidades, de los dones que el Señor nos ha dado cada uno de nosotros. Él no ha mandado hijos bobos al mundo. Necesitamos por eso cada día esa íntima y estrecha relación con nuestro Señor para que Él sea quien dirija nuestros pasos, para que esa experiencia se vaya fomentando y vaya teniendo carácter todos los días. Y desde ahora la invitación es que empecemos a fortalecer esa experiencia, que no demoremos más ese desafío, porque los tiempos cada vez son más cortos, los plazos se van achicando y no podemos llegar a la presencia del Señor con justificaciones humanas, con razonamientos humanos, diciéndole al Señor que no entendíamos ni teníamos claro qué era lo que Él quería y que por eso decidimos vivir adorando al mundo. Nunca podremos presentarnos ante la presencia del Señor con esos argumentos pobres. Esos sí son argumentos mediocres que no conmoverán al Señor para nada. Él nos ama celosamente, pero también es un Dios que no se deja engañar. Es un Dios que no se deja manosear y mucho menos manipular. Por eso la invitación en este planteamiento es que nos definamos de una vez a amar a Dios. Estando en el mundo podemos amar a Dios, podemos servir a Dios. Y como lo hemos dicho muchas veces, vuelvo y lo repito, tenemos que morir a satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra necesidad de reconocimiento y vivir con un propósito, vivir con una convicción. Y si no la tenemos, pidámosela al Espíritu Santo, que cuando leamos su palabra cada día nos conceda discernimiento y revelación a lo que estamos leyendo, fortaleza en nuestras convicciones y que nos dé esa seguridad y esa confianza de que obedecer a Dios nos generará contentamiento, nos generará deleite, nos generará paz a nuestras vidas, porque estamos viviendo en la disposición de agradar a nuestro Creador. Entonces quiero que esta noche tengamos claro, o por lo menos sometamos a consideración y a reflexión en la introspección que tenemos cada día, en lo que se supone que tenemos una profunda relación con el Señor, a que destape nuestros sentidos espirituales para dar cabida a lo que es servir al mundo que no conviene y a lo que es servir a Dios que nos va a dar llenura, llenura en todos los sentidos, en la mente, en el corazón, en la carne, en los sentidos, porque sobrenaturalmente vendrá esa recompensa a aquellos que estemos dispuestos a ser, además de hijos, ser instrumentos del Señor. Entonces, están esos versículos, hay muchísimos más, los pueden empezar a buscar en su lectura de la Biblia diaria para que comprueben que el Señor no le gusta que estemos al servicio de dos amos, porque indudablemente le vamos a fallar a uno de los dos. Y créanme que fallarle a Dios traerá consecuencias. Y desafortunadamente esas consecuencias desde ahora las podemos vivir, como lo son un contentamiento temporal, una satisfacción temporal de nuestros sentidos, de nuestra carne, de nuestras vistas. Y por eso somos seres insaciables, que no los satisface obviamente nada del mundo, pero aún y así seguimos en la falsa y tonta idea de vivir al servicio del mundo. Tomemos la decisión y el giro radical de ser transformados en nuestra mente, renovados en nuestra manera de pensar, para que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos motive
hacer ese giro de una vez. De pronto no de golpe, pero sí poco a poco. Quisiera yo que fuera de golpe porque tampoco eso es imposible para el Señor. El Señor puede lograr esa transformación de la noche a la mañana en la medida de la disposición de nuestros corazones, abandonar todo lo de este mundo y que lo que Él nos esté dando ahora en intelecto, en riquezas, en sabiduría, esté a la orden y al servicio del Señor. Como lo dice en su palabra, es mejor atesorar los tesoros en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra se pudren, se corrompen o se los roban. En el cielo son eternos, son valederos y tendrán la marca registrada que estaban al servicio de nuestro Señor. Gracias por su atención. El Señor le bendiga rica y abundantemente.